Muy bien, como decía, se puede elaborar una historia de vida de personas vivas o muertas a partir de documentos como cartas, diarios, entrevistas, fotos y notas. Es necesario debe tomar la decisión de recurrir hacia un diseño multivocal o polifónico, bien sea una y sola historia de vida desarrollada con una persona o varias historias de vida o relatos de vida para hacer que en este caso son relatos de vidas cruzadas, historias de vidas cruzadas, y llegar a una historia de vida final. La delimitación del sujeto a entrevistar es importante porque debe haber un perfil del tipo de narrador que estamos buscando y que sea un potencial narrador que pueda ofrecernos la información o los datos que necesitamos. Realizar una historia de vida supone una serie de procesos o etapas, y si vemos muy bien lo que dice Pujada, habla de etapa inicial, donde hay un, una hipótesis, una serie de preguntas de investigación que van a hacer lo que nos movilice a buscar a estos posibles narradores, desarrollar las entrevistas para comenzar a registrar, transcribir, que es un trabajo bien arduo, sobre todo si es a través de grabaciones, y elaborar los relatos de vida. El análisis y la interpretación de esta información, y aquí es bien importante porque dentro del rol del investigador debe respetar la información que se le ha dado y debe además de eso interpretar correctamente esa información tomando en consideración el contexto histórico. Además de eso, todo el contexto social bajo el cual se está desarrollando esa historia de vida, esos acontecimientos, esas experiencias, esas vivencias que esa persona pudo haber experimentado, para finalmente presentar y publicar los relatos de vida biográficos. Perdón. Muy bien. Acá, en este punto, quiero detenerme porque lo anterior fue la parte teórica, pero en este caso quiero compartir las razones por las cuales la investigación que estoy desarrollando está enmarcada en el método biográfico narrativo, ya que hay algunas diferencias, o no diferencias, bueno, sí, de acuerdo a lo que he venido compartiendo o relatando. La etapa inicial, partiendo de lo que establece Pujada, es la selección del tema, y el tema es el terremoto del 26 de marzo de 1812. Pero ¿por qué este acontecimiento? ¿Y por qué a través de este método? Porque como mencioné hace un momento, una de las características del método biográfico es que aborda lo cotidiano, toma en consideración los testimonios de personas que no tienen o no tuvieron una gran relevancia en su sociedad, en acontecimientos históricos. Entonces, cuando hablo del terremoto del 26 de marzo, no es abordarlo con base a lo que se cree, porque hay serias dudas de esto, de lo que dijo Simón Bolívar, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y todo lo demás, o de lo que dijo la Iglesia Católica, que el terremoto fue un acontecimiento de carácter divino, un castigo del cielo, o hablar del terremoto desde el punto de vista político y la influencia que tuvo para la caída y pérdida de la Primera República de Venezuela. No, no, eso no es mi área de interés. Lo que realmente me interesa, y por eso me amoldo a este paradigma interpretativo y específicamente al método biográfico, es porque la investigación que quiero desarrollar en esa etapa inicial fue conocer los testimonios de aquellos sobrevivientes, que dijo la señora María, la señora Juana, el señor Ramón, a través de sus testimonios, que son cartas que aún existen y que están en nuestras bibliotecas, específicamente en el Archivo General de la Nación. Son testimonios que al leerlo es impresionante toda la información que se encuentra, porque no es de carácter político, sino son personas que están hablando que pasaron hambre, que después del terremoto hubo un saqueo horrible esa noche, ladrones invadieron la ciudad robando los cuerpos de personas, entrando a las casas, iglesias, porque Caracas quedó como un pueblo fantasma después de ese terremoto, y aprovecharon de robar los templos, casas que estaban deshabitadas, mientras que los sobrevivientes estaban aterrorizados y no querían estar en estas viviendas con condiciones bastante delicadas. Entonces esa es la etapa inicial de esta investigación. Es una investigación cualitativa porque son las experiencias de estas personas, sus vivencias, y
es a través del paradigma interpretativo, porque es como ya les mencionaba, tomar en consideración lo cotidiano, tomar las relaciones, la relación de estas personas con su entorno, el contexto histórico, que lo puedo desarrollar a través del método biográfico, y en este caso son historias de vidas cruzadas, porque no es una sola historia de vida. No voy a desarrollar la vida de una sola persona, sino que a través de los distintos documentos de quienes sobrevivieron voy a construir un solo relato, un solo documento. En el punto número 2, registro y transcripción y elaboración de relatos de vida, fíjense que, como ya les mencionaba, son los testimonios. Mis fuentes van a ser las cartas, los testimonios de estas personas que sobrevivieron al terremoto. El registro de esta información, he tenido que utilizar cámaras fotográficas. También puedo utilizar, incluso se desarrolló un instrumento como una matriz de análisis, fichas, y también puedo usar cuadros de registro, pero en este caso fue matriz de análisis y fichas, donde revisaba las cartas y tomaba los apuntes que me interesaban. Entonces ahí cumplía con la parte de la transcripción, y a diferencia de lo que he venido hablando, que es lo narrativo, cuando es con una persona viva, en este caso también tiene que tomarse un registro y transcribir datos exactamente igual. Y más adelante le voy a enseñar una muestra de ellos. Los datos del relato y los documentos de vida de personas deben ser ordenados, procesados, interpretados y escritos. Y en los anexos esto está reflejado de esa manera. Organizar esos documentos, procesarlos, interpretarlos y organizarlos para una posterior consulta. Y transcribirlo para una posterior consulta, para volver a revisarlos en caso de tener alguna duda o repasar algo. Y cuando se habla de procesarlos y de interpretarlos, para esto también hay que apoyarse en la hermenéutica, porque estamos hablando de un contexto histórico distinto al nuestro, con palabras diferentes, con significados diferentes, y entonces hay temas, por ejemplo, de interpretación, mujeres que están pidiendo ayudas económicas porque no tienen a sus esposos, a sus maridos, porque se encuentran en la guerra, o no hay hombres. Vamos a reconstruir la ciudad y hay cartas del cabildo donde dice es que no hay hombres. Si tomara eso textualmente y lo plasmo en el documento o en la investigación a desarrollar, a eso le faltaría sentido. Entonces ya va, pero ¿cómo que estas mujeres no tienen esposo? ¿Y dónde están sus esposos? Bueno, es que están en la guerra, están lejos de ella y ni siquiera saben si están vivos o muertos. Y no hay hombres porque hay una ley marcial donde muchos no querían participar en la guerra y eran obligados. Y si no participaban podían ir presos o fusilados. Entonces los hombres en ese contexto, en 1812, durante los inicios de la guerra de independencia, se escondían en el monte, en algún lugar lejos de las autoridades, para evitar ser reclutados. Entonces ya ahí hay una interpretación, el por qué no están allí. Tomo una frase de una de esas cartas y la desarrollo, le doy un poco de sentido, la recreo. A pesar de todo, debe conservarse la transcripción original en caso de citas. Una vez reunido el material, el paso siguiente es ordenarlo, como ya les estaba explicando. En el paso 3, análisis e interpretación, como les decía, aplicar el método hermenéutico histórico crítico, porque hay frases que son propias del momento histórico. Hay situaciones que quizás desde el presente me parecen una locura, pero en ese momento tenían un sentido, una razón de ser y una importancia. O una palabra, por ejemplo, los regatones. Eso pudiéramos relacionarlo en el presente con los bachaqueros que hace unos años revendían los alimentos, pero en ese momento, después del terremoto, este fenómeno surgió. Personas que revendían los alimentos no los llamaban bachaqueros, pero los llamaban regatones. La elaboración de ejes temáticos, entonces, por ejemplo, hay una cantidad de cartas, pero no están desarrolladas por temas. Por ejemplo, las viudas durante el terremoto, o los saqueos, o los regatones. Esos son los ejes temáticos a desarrollar. El siguiente aspecto, y esto lo coloco, hablo de cartas, de acuerdo a la información consultada de los distintos autores, cartas, diarios personales, fotografías, recortes periódicos, filmaciones, en algunos casos. El investigador se apoya tanto para elaborar la guía como para garantizar la validez y confiabilidad de los datos construidos. Entonces, claro, los testimonios también van a ser parte de las citas textuales que van a sustentar esta investigación y darle validez y confiabilidad, de manera que no se diga que es una información inventada. Presentación y publicación de los relatos biográficos. Las entrevistas
fueron generalmente cuando son entrevistas, posteriormente son analizadas, revisadas con el fin de generar una narración única, lo que les mencionaba hace un momento. Múltiples testimonios, múltiples relatos, pero para llegar a una sola historia de vida que es de un tema en específico, que en este caso es la cotidianidad de Caracas después del terremoto del 26 de marzo de 1812. Perdón. Muy bien, a manera de anexo, fíjense la propuesta de investigación que inicié hace un tiempo, la justificación. Y al lado hay una carta que si ustedes la acercan van a ver, hay palabras que están subrayadas. ¿Por qué? Porque al trabajar con documentos antiguos a veces hay palabras que son ilegibles. Pareciera que hay errores de redacción, que hay errores de redacción, además de eso, hay incoherencia, pero son fragmentos tomados exactamente igual a como aparecen en las cartas. De manera que hay cosas que parecieran no tener sentido, hay palabras que no entendemos, pero que responden al contexto histórico. Entonces, en este caso, en el momento que se da la interpretación, el historiador tiene que ser, o en este caso investigador, tiene que ser bastante cuidadoso con eso. Fíjese ya lo que es la información procesada, recreada, donde hay una interpretación del investigador y donde también hay un fragmento de los testimonios recogidos a través de esas cartas, de esos testimonios. Podemos ver las referencias de algunos de los autores consultados y bueno, finalmente esta ha sido la presentación. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.